Bueno, buenos días. Nada, vamos a empezar el taller de familias con Pedro Antonio Sánchez Miguel, al cual pues, le doy las gracias personalmente y también desde el centro por su participación de manera, digamos, sin pedir nada a cambio. Y nada, él es doctor en ciencias del deporte, es profesor titular de la Universidad de Extremadura y se dedica pues a la investigación de todo esto que son la promoción de hábitos saludables en los centros escolares. Y sin más, pues os dejo con él que os va a dar la charla. Cualquier duda o pregunta que queráis hacer, pues la podéis hacer a través del chat o podéis levantar la mano. Os dejo aquí con Belén de moderadora. Venga, hasta luego. Buenos días. A ver, si soy capaz de... ¿Se me ve la presentación? Sí, ¿Se ve bien? ¿Promoción de estilo de vida saludable? ¿Se ve perfectamente? no, ¿No se ve? se ve solamente una estrellita en la parte de abajo. Ah, no. Esto no. Un segundito. Vamos a ver. Las cosas del directo. Sí, no pasa nada. Qué raro. Vamos a ver. Comparto pantalla. A ver. A ver, porque esta sí se ve. Pero vamos a ver cómo se puede ver mi pantalla. Me estáis viendo solamente la de YouTube. Sí, ahora se ve lo de YouTube, sí. Vamos a ver, yo quiero compartir mi PowerPoint. Perdonadme, porque no me da la opción. Nada, no te Vamos a ver, preocupes. no me da aquí la opción. Sí, poner cómodas. ¿Pero por qué no puedo compartir esta pantalla? Pues antes sí se ha visto algo, Pedro. Sí, no, si el tema está en que tengo yo la pantalla aquí preparada y no sé por qué no me deja compartirla. Aquí estamos ya, seguro. ¿Ahora sí? Sí, sí. Se me ve bien la pantalla, ¿no? Promoción de estilo de vida saludables en niños, niñas y adolescentes. Taller de con padres y madres. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, fenomenal. Bueno, pues nada, ya se ha encontrado, ya se ha arreglado. Buenos días a todos y a todas. Me presento, soy Pedro Antonio Sánchez Miguel, soy profesor de la Universidad de Extremadura, profesor titular de universidad. Y bueno, pues soy doctor en ciencia del deporte y como ha comentado Sergio anteriormente, bueno, pues este es uno de los tópicos que más me gusta, bueno, pues leer, estudiar, analizar, que es el fomento y la promoción de hábitos saludables en niños, niñas, adolescentes y bueno, y sobre todo desde los centros escolares. Es un tópico que realmente me apasiona y me gusta mucho. Además de esto, bueno, pues voy a impartir un pequeñito taller en padres y madres, para padres y madres, perdón, y decir, bueno, pues que cuando uno va a hablar con padres y madres, pues a mí también me gusta mostrar que yo también tengo el carné de padre y como tal sé la dificultad que tiene muchas veces el promover ciertos comportamientos saludables y nada, y evidentemente, bueno, pues conozco las dificultades que ello conlleva. Con esto lo que digo siempre es que lo que voy a mostrar, bueno, pues son premisas, son postulados, son ideas teóricas, muchas de ellas llevadas a la práctica, pero que por supuesto no son, bueno, pues no son, ¿cómo decirlo?, 100% seguro de efectividad, porque el contexto como tal es complicado. Bueno, pues sin más, empezamos y bueno, pues vemos que uno de los signos inequívocos que hay en los países desarrollados es que a pesar de que aumentan condiciones y calidad de vida, bueno, pues aumentan también niveles de obesidad y sobrepeso entre los niños y niñas. Fijaros, este es el último informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, en el que podemos observar que la obesidad y el sobrepeso, que se mide a través del índice
de peso talla al cuadrado, bueno, pues nos dicen que realmente es alarmante. Es un problema no solamente en España, sino que, bueno, pues es un problema a nivel mundial. Podemos ver aquí, fijaros, en el estudio PASOS del 2019, pues aproximadamente un 35% de niños y niñas presentan sobrepeso y obesidad. Es un porcentaje que es alarmante, que realmente, bueno, pues es preocupante, ya no solamente con la incidencia directa que tiene el tener un mal valor antropométrico, sino también, bueno, pues de forma indirecta en otros aspectos cognitivos, fisiológicos, psicológicos, sociales, etcétera, que veremos más adelante que tiene este problema, ¿vale? Entonces, esta es una de las razones fundamentales por la que, bueno, pues se debe intentar en la medida de lo posible, bueno, pues intervenir, promover hábitos saludables en niños y niñas en las primeras etapas. ¿Y por qué en las primeras etapas? Pues porque se ha demostrado que es en estas edades cuando se conforman los hábitos de vida que posteriormente se manifiestan en etapa adulta. Es decir, si un niño o niña es más saludable en esa etapa, cuando es niño o niña, lo más probable es que sea saludable posteriormente en un futuro, cuando sea adulto, tercera edad, etcétera. Y de forma contraria, si un niño o niña no adquiere los hábitos saludables adecuados, que ahora os diré cuáles son los más destacados, pues es más difícil que posteriormente se manifieste, bueno, pues en etapa adulta. Quiero mostraros un vídeo, si se me reproduce, que espero. Bueno, pues no pasa nada porque lo tengo aquí. ¿Veis la pantalla? ¿Veis la pantalla ahora? Sí. Vale, pongo el vídeo. Está puesto, Pedro. Pedro. Pedro, no lo vemos. ¿No se ve? Bueno. Vale, pues no. Se ve como parado. Vale, pues no os preocupéis, porque después le paso el vídeo. El vídeo es un vídeo muy conocido que se llama Children Do, Children See. Children See, Children Do, perdón. Lo que los niños ven es lo que los niños hacen. Después lo paso por. Es un vídeo solamente de 1 minuto de duración. Y lo que viene a decir es que, bueno, pues los padres somos realmente unos modelos a seguir por parte de los niños y niñas. Es decir, que nuestros comportamientos, aunque pensemos que son ajenos a lo que realmente hagan nuestros hijos, bueno, pues debemos ser conscientes que al final tanto las conductas, comportamientos, el valor que nosotros hagamos a ciertas acciones, bueno, pues van a ser reproducidos en mayor o menor medida por los niños y niñas. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué ámbitos de actuación tenemos fundamentalmente, que hemos desarrollado nosotros desde un proyecto europeo denominado EUMOVE, que trata de promover hábitos saludables en centros educativos? Bueno, pues tenemos 4 comportamientos muy relevantes. En un principio, la actividad física, posteriormente el tiempo sedentario, el hombre que está tumbado ahí, el tiempo sedentario, el sueño, que ya veremos que es muy importante, y los hábitos nutricionales, ¿vale? Estos 4 comportamientos, si somos capaces, en la medida de lo posible, de cuando salgáis de la charla de hoy, retener un poquito y conocer la importancia que tiene la actividad física, el sueño, el tiempo de pantalla y los hábitos alimenticios, con 2 o 3 cositas de los hábitos nutricionales, bueno, por mi parte, más que contento. Fijaros, esta es una dinámica que hago, que simplemente quiero que, bueno, que hagáis reflexión sobre 3 comportamientos: actividad física, sedentarismo y sueño. Quiero que penséis, cada madre que estéis, cada padre que estéis, quiero que penséis, bueno, pues que si su hijo o hija realiza 60 minutos diarios de actividad física, de forma de media a la semana, carrera continua o actividades de juego libre o alguna práctica deportiva que realice, ¿vale?
Después, si vuestro hijo o hija consume menos de 2 horas diarias de tiempo de pantalla recreativa, es decir, ver el móvil, la televisión, tablet, uso del ordenador con un fin recreativo, ¿vale? 2 horas al día y sobre todo después voy a incidir en la importancia que tiene o la diferencia que hay entre los días de diario y los fines de semana. Sobre todo es mucho más alarmante y es mucho más con mayores consecuencias negativas el tiempo que se pasa durante los días de diario, porque es cuando menos tiempo disponible tienen los niños o niñas tras la jornada escolar. Y posteriormente un tercer comportamiento que es realmente muy relevante y es el tiempo de sueño. Yo siempre digo que este comportamiento es el que uno se puede ceder de sobra porque está ampliamente demostrado y fundamentado que, bueno, pues que el sueño, la cantidad y la calidad del sueño repercute de forma muy positiva en aspectos psicosociales, en cognitivas, en memoria, en flexibilidad cognitiva, etcétera, en concentración, en la mejora de la atención y, bueno, en el rendimiento académico, en el contexto educativo. Entonces, bueno, pues es una que puede dormir de sobra, o sea, que se puede uno exceder por completo, ¿vale? Fijaros, relacionado a la primera de ellas, la actividad física, bueno, pues es un concepto amplio que hace referencia a, bueno, al movimiento corporal producido por movimientos esqueléticos y, bueno, pues cuando nos quedamos que cualquier tipo de actividad en la que utilizamos energía superior a lo normal, más o menos, ¿vale? Diferenciándonos, bueno, pues entre aquella que más o menos es ligera y aquella que es intensa o vigorosa, que se denomina, ¿vale? Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos dice que para los niños y niñas desde los 5 a los 17 años, bueno, pues tienen que cumplir al menos 60 minutos diarios. Yo siempre digo lo mismo, y es que no somos conscientes de la importancia que tiene una píldora, que tiene una medicina que es muy efectiva y sobre todo que es gratuita, y es la actividad física. Es decir, el ser activo realmente nos produce mejoras, bueno, pues en todos los aspectos. Yo eso es algo que me encanta analizar, que me encanta estudiar, la importancia que tiene sobre la imagen corporal, la satisfacción o insatisfacción con la imagen física, la relación que tiene con la condición física saludable, con la mejora esquelética en los niños y niñas. Y realmente, bueno, pues es asombroso y es muy efectivo todo lo que tiene. ¿Vale? Bueno, pues vemos que existe un problema con respecto a los niveles de actividad física y es que los niños y niñas en las etapas de primaria y secundaria no cumplen con estas recomendaciones, ¿vale? Por desgracia, las niñas van por delante en muchísimas cosas y en esto que es negativo también van. Tienen los niveles, bueno, pues dejan de cumplir con las recomendaciones mucho antes y tienen niveles de sedentarismo más altos que los niños. Fijaros que posteriormente secundaria estos valores se disparan y son realmente, bueno, pues alarmantes. Vale, pues esta es una pequeña, que siempre hago una pequeña dinámica que, bueno, como tenéis la presentación y os la voy a dejar, quiero que la tengáis ahí para un futuro, para que más o menos contabilicéis y analicéis un poquito si vuestro hijo o hija durante una semana es capaz de hacer eso. Pues 6 por 7, 42, 420 minutos a la semana aproximadamente de actividad física o de movimiento ligero, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, pues disculpadme, no he dicho de dónde soy de Plasencia, en Cáceres, bueno, pues una ciudad al norte de Extremadura, y a mí cuando puedo, en la medida de lo posible, es cierto que me gusta llevar a mi hijo andando al colegio. Por ejemplo, ahora mismo le acabo de dejar andando y son unos 15, 16 minutos aproximadamente lo que se tarda, y si ese recorrido lo hago un par de veces porque después le llevo alguna actividad extraescolar, pues digo, mira, ya tengo media hora ahí ganada, media hora de salud que le inyecto al niño, entre comillas, y que, bueno, pues que permite él en la medida de lo posible que, bueno, pues que su tasa metabólica, que bueno, pues su desarrollo a todos los niveles, fisiológico, social, etcétera, bueno, pues sea en la medida de lo posible o ayudemos a que pueda ser un poquito más saludables. ¿Qué aspectos, qué estrategias se identifican o se pueden hacer con nuestros hijos e hijas? Pues fijaros, intentar ser activo
con ellos, intentar, bueno, pues animar las actividades a cooperar, colaborar con las actividades, compartir actividades con ellos que sean activas. Sé que cuestan, que sé que evidentemente, bueno, pues tenemos muchísimas tareas al cabo del día, pero si nosotros participamos en las actividades, nuestros hijos o hijas le van a dar un mayor valor a ello, y si le dan ese mayor valor a ello, bueno, pues lo van a considerar como más importante, y lo más normal es que lo reproduzcan. Evidentemente, a todos nos gusta sentirnos queridos, sentirnos, bueno, pues, comprendidos, y siempre es bueno, bueno, pues preguntar, escuchar a los hijos sobre los intereses en la práctica deportiva que tienen cada uno de ellos, ¿vale? Yo siempre digo que es mejor que un niño o niña haga, perdón, aquello que le gusta, lejos de, bueno, pues de otro tipo de intereses que puedan tener el padre, madre, etcétera, o incluso el contexto. Pero yo creo que al final uno debe hacer lo que le gusta, porque si hace uno lo que le gusta, pues al final se va a implicar muchísimo más, va a colaborar, va a estar mucho más, bueno, pues el desarrollo va a ser mucho más adaptativo, más positivo. Implicarse en la práctica deportiva. Esto es algo que parece muy evidente, pero no siempre se cumple. Es decir, aparece muchas más veces un comportamiento directivo, de presión, de falta de implicación con los niños y niñas en las prácticas deportivas. Y sí es cierto que es un comportamiento que da muy buenos resultados. Es similar a los anteriores, pero bueno, pues siempre que haya una competición o siempre que haya una práctica, bueno, pues todos los niños, todos nos sentimos queridos, y nuestros seres queridos o las personas que están alrededor de nosotros, bueno, pues se implican y apoyan, y una manera, bueno, pues es ir a verlo, a ver el espectáculo, a ver el partido, la competición que tenga, etcétera. Involucrarse en la práctica deportiva es fundamental, ya que, bueno, como he dicho, le dará muchísimo más valor a esto y es más normal que se reproduzcan. Pero hay que tener en cuenta que no solamente son los ambientes de carácter puramente deportivo, sino que hay otros contextos, como he dicho anteriormente, el de la derecha, el desplazamiento activo, intentar en la medida de lo posible, bueno, pues fomentar que los niños y niñas se desplacen al centro educativo andando, en bicicleta, que participen en algún tipo de tarea que suponga, bueno, pues un aumento de la energía inicial, y se pueda, bueno, pues sea una actividad física ligera. Y recordar que siempre es mejor hacer algo que nada. Con poquito que se haga, vamos llenando esa hucha diaria a los niños y niñas, y bueno, pues está demostrado científicamente que van a tener, bueno, que van a tener un desarrollo mucho mejor, y que van a tener muchísimo menos problemas. De hecho, es que está catalogado como la píldora mágica, la actividad física, la píldora esa invisible y mágica. Fijaros, después de la actividad física, me voy a centrar en este. Sí, sí. Dime, perdona, no te escucho. No te escucho, perdona. Que no vemos la presentación, ¿me escuchas ahora? ¿No la ves? No, no vemos nada. Vemos como si estuviera parado lo del PowerPoint. A ver, voy a ver ahora. No vemos Un las segundito. diapositivas. Vamos a ver. Cuando has intentado poner el vídeo, a lo mejor se ha bloqueado. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Es que le estamos echando mucha imaginación. No te Ahora, preocupes. ahora. Ahora sí veis. Vale, vamos a ver. Pues yo sigo. Yo sigo y voy a ver. Vale, fijaros. ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues con actividad física, fijaros, lo que os decía, y esta es la imagen última que terminaba con actividad física, que es mejor hacer algo que nada, realmente, que todo tipo de actividad, bueno, pues suma. ¿Veis bien ahora la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues mira, me centro en el segundo comportamiento, que es sedentarismo. El segundo comportamiento, y quiero que con este comportamiento reflexionemos
porque aunque es complejo de erradicar hoy en día, es cierto que las consecuencias desadaptativas, las consecuencias negativas que tiene, son muy grandes hacia los niños y niñas. Vale, perdón. El sedentarismo, cualquier comportamiento caracterizado por un bajo nivel energético. Estar sentado, tumbado, acostado, bueno, pues sin movimiento durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Recomienda limitar este tiempo sedentario al menos a 2 horas máximo al día. Es decir, todos aquellos niños y niñas que tengan un consumo del tiempo de pantalla recreativo de más de 2 horas, bueno, pues no estarían cumpliendo con este tipo de recomendaciones, ¿vale? Y, bueno, pues una pequeña estrategia, siempre intentar romper, bueno, pues largos periodos de sedentarismo, porque se ha demostrado que, bueno, pues que son realmente negativas. Fijaros que estos porcentajes son muy altos durante los días de diario, durante los días de colegio y, sin embargo, son aún mucho más mayores durante los fines de semana. Es una pandemia realmente el comportamiento sedentario, entre comillas, porque está muy generalizado entre los niños y adolescentes y realmente, bueno, pues tienen muchísimo o genera muchísimos problemas. Yo aquí hago una pequeña otra dinámica y es que, bueno, pues intento siempre preguntar cómo se podría controlar o cómo podríais controlar el tiempo sedentario o cómo creéis que se podría mejorar en los niños y niñas. Vale, fijaros, ¿cómo creéis, perdón, aquí, cómo creéis que podría yo modificarlo, romper con el comportamiento sedentario? Vale, mirad, en la medida de lo posible hay muchas estrategias. En la medida de lo posible, limitar el contenido a los niños y niñas es bueno, pues una pequeña estrategia que sé que a veces es chocante. Limitar el uso diario de ello a través de, bueno, pues ya hay plataformas, ya hay apps que nos ayudan a limitar ese uso. Y, por supuesto, bueno, pues plantear actividades alternativas con ellos, que al final, al fin y al cabo, bueno, pues es una de las mejores estrategias para que el niño o niña no tenga que realizar o no tenga que tener un tiempo de pantallas sedentario alto. El tercer comportamiento, que ahora lo relacionaré con el sedentarismo, es el tiempo de sueño, ¿vale? Este comportamiento, como he dicho al inicio, es realmente muy relevante y es muy fácil de conseguir, porque si nos ponemos a pensar, cuando dormimos mal, ya estamos cansados al cabo del día, no trabajamos bien, nuestro humor no suele ser el mismo. Entonces, fijaros, eso en nosotros, en adultos, que tenemos una estabilidad, bueno, pues emocional mucho mayor que los niños, nos influye. Imaginaros, bueno, pues cuánto puede llegar a influir a un niño o niña, ¿vale? El proceso es un proceso fisiológico esencial para la salud y el bienestar. Bueno, pues hace referencia a la calidad del sueño, hace referencia a los ciclos de sueño que no se interrumpa y, bueno, pues a cómo duerme esa persona. Y, bueno, pues el insomnio es otro de los términos, que es la dificultad de poder conciliar esta capacidad de sueño, ¿vale? Lo que se mide fundamentalmente, lo que es muy fácil de medir, es el tiempo de sueño. Es el número de horas que un niño o niña está dormido. Fijaros, aquí están las recomendaciones para este tiempo de sueño y indicar que deberán estar siempre al menos entre 9, 11 horas para los niños y niñas hasta los 11 años y, bueno, pues después de 8 a 10 horas al menos, ¿vale? Es decir, unas 10 horas, 9, 10 horas mínimo lo que debería dormir, bueno, pues un niño, incluso un adolescente en la etapa escolar. Sí. Pedro, perdona, que soy un poco cansina, como decimos en La Mancha. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no se ve, solamente se ve una, la que nos empezaste a poner, que está sedentarismo, los que están los 4 dibujitos que aparecen, pero Sí. ves, ahora sí lo vemos, eso. Es que no lo Ahora entiendo. sí. Ahora sí lo vemos. No lo entiendo, de verdad.
No lo entiendo. Es que no, vale, no pasa nada. No, no pasa nada. Es que no. O sea, ¿No suelo tienes utilizar. ¿No tienes el PowerPoint de esto que se está poniendo solo conforme tú le das? Porque yo veo ahora mismo todas las diapositivas en la parte de la izquierda, ¿sabes? Lo hago así, Y yo no sé si... Lo hago así. No, si soy yo, o sea, soy yo el que las voy moviendo. El tema es que soy yo el que las voy moviendo. Y claro, me parece raro porque yo las voy moviendo y en un principio debería ir bien, pero bueno, ¿lo veis así bien? Ahora... Sí, vale, pues mirad, pues sigo así, a ver si así ya tengo suerte y no se corta. Bueno, porque decía que un comportamiento fundamental es el tiempo de sueño. Y el tiempo de sueño en un niño y niña en edad escolar al menos debería estar entre, bueno, pues eso, 9-10 horas al menos. Todo lo que engloba a la educación escolar desde, bueno, pues infantil, primaria y secundaria, al menos ese número de horas. Y ya si nos vamos a etapa adulta, bueno, pues nosotros deberíamos intentar dormir de 7 a 9 horas al día, en torno a 8 horas es lo más recomendado. Y nunca dormir menos de 7 horas, ¿vale? Bueno, pues esta es una, bueno, pues de forma presencial siempre hago esta dinámica, que, bueno, ¿cuál creéis que pueden ser las razones por las que vuestro hijo o hija no cumple con las recomendaciones de sueño? Y fijaros, una de ellas seguramente puede estar relacionada con el uso del tiempo de pantalla. El tiempo de pantalla, la exposición continua a dispositivos móviles, bueno, pues produce una alteración de ritmos circadianos, etcétera, y que impide la vigilia del sueño, impide realmente que el sueño sea, bueno, pues de una alta calidad, incluso la duración del mismo. Por eso se recomienda muchas veces que el tiempo de pantalla sea previo a al menos 2 horas antes de irse a dormir. Yo esto sí es cierto que es un ejemplo que yo sigo, yo intento que a mi hija todavía no, que es muy pequeñita, pero mi hijo sí, que tiene 6 años, que cuando lo utilice, que intentamos que lo utilice la tablet lo menos posible, que al menos, bueno, pues que 2 horas antes, que a las 7 y algo de la tarde, como muy tarde, lo deje de utilizar, porque sí es cierto que, bueno, pues después tiene efectos muy negativos hacia otros aspectos de él, es decir, la capacidad de dormir, la capacidad, bueno, pues de una resíntesis completa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué tenemos? Antes comenté de posibilidades que existían para poder controlar un poco o conocer el uso de dispositivos móviles. Fijaros, esta es una app muy sencillita que se denomina Google Family Link, que lo que nos permite es asociar un móvil o una cuenta a la cuenta de un adulto. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, si lo conocéis, lo habéis utilizado, creo que estaréis de acuerdo en que es una herramienta bastante buena, que es lo que me permite, bueno, pues me permite asociar los contenidos a ver. Yo puedo limitar una serie de contenidos a realizar, puedo limitar en la medida de lo posible el número de horas a utilizar un móvil. Por ejemplo, si yo os he dicho anteriormente que lo recomendable son 2 horas diarias de tiempo de pantalla, bueno, pues le puedo aquí, a través de esta plataforma, le puedo limitar el número de horas a utilizar, ¿vale? Sin problema. E incluso le puedo limitar hasta qué hora puede estar el niño o niña utilizando la plataforma. Hasta qué hora puede estar utilizándola. Fijaros, aquí, tipo, yo quiero que de 9 de la noche a 7 de la mañana no se utilice. Por ejemplo, pues lo puedo ir marcando y, bueno, pues yo reconozco que es una plataforma que si no la conocéis, que la descarguéis, que la utilicéis, que asociéis, si consideráis conveniente, con vuestro hijo o hija, la cuenta suya con la vuestra y, bueno, pues se puede, en la medida de lo posible, limitar el uso. Que yo soy profesor y yo parto del hecho de que las medidas cognitivas son las mejores, las de comprensión y aceptación y entendimiento de las normas, pero sí es cierto que hay veces que, bueno, pues que hay que realizar medidas coercitivas, es decir, que esto es así porque realmente es así, está demostrado que es negativo para el desarrollo de los niños y niñas y, como tal,
un niño o niña, a lo mejor con 12, 13, 14 años, no tiene por qué entenderlo, con 8, 9 no tiene por qué entenderlo, con 11 no tiene por qué entenderlo, y soy yo como padre o como madre el que, bueno, pues tomo esta medida. Vale. Y el cuarto comportamiento son los hábitos alimentarios, los hábitos nutricionales que puedan tener los niños y niñas, ¿vale? Esto es pues una regla muy básica, y es que si el consumo calórico es mayor que el gasto energético, bueno, pues lo más normal es que el peso corporal aumente. Y de forma contraria, bueno, pues si mi gasto energético es mayor que el consumo que yo tengo, bueno, pues lo más normal es que el peso se mantenga o pueda llegar a bajar, ¿vale? Como he comentado inicialmente, en la primera gráfica, los datos que nos muestra el último informe de la Organización Mundial de la Salud nos indica que a nivel mundial las tasas de obesidad y sobrepeso son muy altas, son bastante altas. Entonces, bueno, pues hay que intentar en la medida de lo posible incidir sobre los comportamientos saludables que me ayuden a mí a regularlo. Y la primera de ellas, hemos hablado de actividad física, que es importantísima y que yo sin lugar a duda la pongo como la más importante, porque es la que conduce a que el resto sean más saludables. La segunda, el tiempo de pantalla, el tiempo recreativo. La tercera, el tiempo de sueño. Y ya como cuarta, bueno, pues os presentamos los hábitos alimentarios. Fijaros, hacía bastante tiempo se hablaba mucho de la pirámide nutricional. La pirámide nutricional es esa la que nos indicaba que en la base debería haber, bueno, pues cereales, frutas, hortalizas, y en la pirámide, en el tope de la pirámide, bueno, pues otros comportamientos menos saludables. Es cierto que esta pirámide alimenticia se está quedando en desuso, ya que está demostrado que hay ciertos comportamientos que deberían desaparecer realmente, es decir, las bebidas carbonatadas, el alcohol, por supuesto, bueno, pues son alimentos o consumos que deberían, bueno, pues no aparecer. Y surge el plato Harvard. El plato Harvard, que se empezó a popularizar hace aproximadamente unos 10 años, bueno, pues que nos viene a decir que, bueno, pues los porcentajes que deben existir de nutrientes en las comidas. Y aproximadamente habla de un 50% entre frutas, verduras, hortalizas que deberíamos tener siempre en nuestras comidas para, bueno, pues llevar a cabo una dieta saludable, ¿vale? De forma combinada, con proteína lo más rica posible, pero sobre todo lo que me gusta a mí resaltar es que es esta diapositiva de aquí. Y es que, bueno, pues de verduras y hortalizas, el consumo en la medida de lo posible debería ser diario. Comerlas diariamente sería bueno. Y después, bueno, pues con respecto a la proteína, incidir en el pescado azul, que es el que tiene sobre todo mayor omega 3 y 6, que favorece mucho el metabolismo celular de los niños y niñas. Las carnes, esto es un continuo. Intentar el consumo de carne que sea lo menos posible, pero sí hay que consumirlo. Bueno, pues se recomienda a la medida de lo posible consumir más carne de ave que de cerdo, por ejemplo, que es más sana. Y bueno, pues frutos secos recomendados a diario. Y yo con lo que me quedo, porque es muy indicativo, y es un indicador muy positivo y muy ilustrativo, perdón, es el consumo de frutas. Que el consumo de frutas sea, bueno, pues mínimo de 3 raciones de frutas al día, que es lo que se ha demostrado claramente que mejora la calidad de vida y que mejora, bueno, pues muchísimos procesos en los niños y niñas. Y, bueno, pues que finalmente que las grasas, si hay que consumirlas, que se deben consumir al cabo del día, bueno, pues que sean lo más saludables posible, que contengan las menos cantidades de grasas saturadas, que son aquellas que provienen fundamentalmente, bueno, pues de las comidas rápidas, de las comidas muy fritas, etcétera, ¿vale? Y poco más. Yo con esto, a las 9:57, finalizo la presentación. Dejo de compartir por aquí y aquí estoy. Y disculpad de antemano
los problemas técnicos que ha habido, porque le comenté a Sergio que el Teams es una plataforma que nosotros no utilizamos. No, la verdad es que no recordar que la habré utilizado una o dos veces solamente. Que utilizo Zoom y, bueno, por motivo de ello, a lo mejor algún corte con la presentación. Hago un pequeñito resumen para finalizar, y es que, bueno, pues actividad física, tiempo sedentario, tiempo de sueño, son 3 comportamientos fundamentales que reflexionemos sobre todo con el tema de actividad física. Siempre digo lo mismo. Para mí, para mi hijo tiene 6 años. Para mí es tan importante las actividades extraescolares como la propia actividad escolar. Es decir, o sea, no va a faltar la actividad, no va a faltar atletismo o baloncesto, porque sí, si ha ido a clase escolar con normalidad. Es decir, para mí tiene una altísima importancia, y porque los beneficios que tiene en esas etapas que no somos conscientes a nivel cognitivo, es decir, la capacidad de memoria, de concentración, de flexibilidad cognitiva que genera en los niños es altísima. El rendimiento académico está demostrado que es, bueno, importantísimo en esas etapas. Y después, bueno, pues a nivel social, a nivel psicológico, que refuerza su autoestima, autoconcepto, etcétera, es muy importante. Después, el segundo, el tiempo de pantalla. Parto del hecho que es complejo, que es difícil de erradicar, y cada vez sucede antes, pero es cierto que, bueno, pues que en la medida de lo posible hay que intentar, bueno, proponer actividades alternativas a los niños y niñas y limitárselo. Hay que limitarlo porque es cierto que un uso excesivo tiene muchísimas consecuencias muy negativas. Y después, bueno, pues intentar promover que el niño o niña duerma bien, y tenga rutinas de sueño, haya elementos que, bueno, pues que en la medida de lo posible sean los menos distractores posibles de ellos. Y para finalizar, los hábitos nutricionales. Yo creo que ha cambiado mucho en los centros escolares, ha cambiado muchísimo las dinámicas. Yo lo veo ahora tanto como formador como padre, que en mi época, bueno, pues yo creo que eran pocos, yo no me incluyo, perdón, los que llevaban fruta, los que tenían un consumo mucho más saludable, y hoy en día sí es cierto que creo que es muchísimo mayor, muchos programas que se están realizando de forma exitosa a nivel escolar, y también, bueno, pues la conciencia de los padres y madres, que creo que hoy en día es mucho más mayor. A pesar de eso, los datos, bueno, pues no son los deseados, y, bueno, pues intentar en la medida de lo posible un esfuerzo por parte de todos, que sé que es difícil, pero bueno. Y hasta aquí, 10 de la mañana. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, yo intentaré solucionarlo o responderlo, mejor dicho. No sé si las madres que están aquí tienen alguna preguntilla. No. Nada, a mí lo que más me ha gustado es la parte nutricional, que me he sentido bastante mal porque creo que no es lo que está fallando. Quizás por comodidad. Sí que es cierto que, como tú bien has dicho, los comedores escolares, por ejemplo, sí plantean muy bien lo de las legumbres, porque revisamos mucho, están muy revisados los menús, pero las casas, las madres y los padres, sobre todo las madres, nos relajamos mucho, y yo creo que es lo que falla mucho con no solo el sedentarismo, sino los hábitos alimenticios. Porque deporte más o menos yo creo que practican todos los niños, pero bueno, pero ya te digo que la comida es la asignatura pendiente, porque seguimos trabajando. Yo creo que sabemos que lo hacemos mal, no sé si mis compañeras lo harán bien, yo es que lo hago fatal. O sea, yo cuando estaba poniendo lo del pescado y empiezas pescado, entre lo caro que está, pues yo qué sé, es más barato hacer un filetillo de lomo y la fruta 3/4 de la misma. Entonces, nada, pues está muy bien este tipo de charlas. Pedro, nos ha fallado un poquito la tecnología, como siempre, pero nada, luego al final sí que es cierto que estaba muy... Porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sabes? Entonces sí que se veía muy claro lo que nos has puesto. Entonces... La verdad es que disculpa porque me sienta encima, porque es algo que es una charla que he hecho bastantes veces, y que pues nos ha fallado aquí, y
y bueno, pues es lo único. Pero yo creo que el mensaje que es importante, que el mensaje por ejemplo, con respecto a los hábitos nutricionales, yo estoy completamente de acuerdo y tristemente es uno de los comportamientos que está más marcado por el estatus socioeconómico de las familias. Como tú bien has dicho, la fruta es muy cara, es carísima. Yo lo reconozco que compras 4 o 5 manzanas y es muy caro. Compras plátanos, es realmente algo caro, pero es decir, debemos ser conscientes que el consumo de fruta que debería ser, o sea, sí o sí en los niños, en nosotros los adultos también. Si vosotros, si no, hacer la prueba. Es decir, estar 4 o 5 días comiendo 3, 4 piezas o 2 o 3 piezas de fruta al día, dejar de comerla y sustituirla por otros alimentos, es decir, una Coca-Cola con un tipo de dulce y todo, ya veréis cómo no es igual. Uno no se siente realmente igual y ya, claro, sin que decir tiene con todos los procesos metabólicos que eso conlleva. A nivel bueno, pues a nivel energético es muchísimo más bajo, mayor calórico pero menos energético, etcétera. Entonces, bueno, pues es importante. Y lo que dice también del tiempo. Totalmente cierto. Es decir, muchas veces cuesta menos hacer un filete o calentarlo que realmente, bueno, pues hacer una comida un poco más preparada. Totalmente de acuerdo. Y de ahí era mi idea inicial de que, por supuesto, que estamos en un contexto que es complejo, que son los padres con los hijos, en los que yo parto del hecho que es muy difícil, porque soy yo el primero que tengo que estar trabajando ahora, tengo que ir a buscar a los niños rápidamente, tengo que ir a recoger a mi hijo, a mi hija, llevar al baloncesto y todo. Y bueno, pues muchas veces no lo hacemos como deberíamos. Lo intentamos, pero no lo hacemos. Entonces, pero sí verá que hay que hacer un esfuerzo. Y lo primero, fijaros, lo primero sí es la actividad física, el tiempo sedentario es algo más controlable, que lo podemos hacer un poquito más, es decir, implicarnos, hacernos... cuesta, porque sé que cuesta muchísimo. Es decir, yo pongo este ejemplo y sin ser ejemplarizante en ningún momento, pero fijaros, mi mujer llega a las 3 y algo de trabajar, comemos rápido y yo rápidamente voy a llevar a mi hijo a baloncesto hoy. O sea, es una locura porque prácticamente no me da tiempo a nada, pero claro, después pienso, digo, a ver, él no lo va a ver, pero seguramente en un futuro pues lo verá del esfuerzo ese que se hace en intentar que, bueno, lo cómodo sería que yo me quedara en mi casa, pero no sería lo correcto. Entonces, bueno, pues no, y sobre todo yo que lo sé y que me dedico en parte a esto, pues habría que dar un poquito de ejemplo. Y poco más. Si hay alguna pregunta o algo. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Y cuando quieras venir a Campo de Cristana, estás invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya he visto más o menos por dónde y todo, y muchísimas gracias. No lo conocía. Así que muchísimas gracias. Pues nada, que te vaya bien el resto del día, que hemos empezado el lunes con muchas pilas. Muy bien, me alegro mucho. Vale, pues nada, hasta luego. Saludos. Chao, Adiós. saludos, chao. Adiós.